Vamos a leer entonces Marcos 16, versículos del 1 hasta el 8. Leamos alternativamente. Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Quisiera pedirles que en este momento leamos el versículo clave de la palabra de hoy, el pasaje que leímos antes de la canción. Vamos a leer el versículo 6 todos juntos y a una voz. Ya, mas él les dijo, no está todavía. Bueno, el versículo clave, vamos a leerlo entonces. Listo, ahora sí, ¿no? Ya, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Ha resucitado. Déjenme contarles primero, antes de entrar bien en esta palabra, una historia muy conocida por muchos. Marta y María eran dos hermanas de una pequeña ciudad cercana a Jerusalén. Todo marchaba bien para ellas hasta que de repente su hermano mayor Lázaro cayó gravemente enfermo. No obstante, en su desesperación, sabían que contaban con alguien que podía ayudarlas. Alguien poderoso, a quien amaban y que también amaba profundamente a los tres hermanos. Era el mismísimo Jesús, el Hijo de Dios. Así que ellas no tardaron en enviarle un recado urgente contándole la situación de Lázaro. Estas hermanas esperaban que el Señor viniese a socorrerlas con rapidez. Pero las horas transcurrían y Jesús no se presentó. Finalmente, aquel amado hermano mayor murió a causa de su enfermedad. Recién 4 días después, Jesús acudió al llamado sabiendo que Lázaro ya había fallecido. Marta y María estaban desconsoladas y desconcertadas. No entendían por qué su hermano les había sido quitado, ni por qué Jesús no había respondido a su pedido de auxilio. Sin embargo, al saber que el Señor había venido a verlas, salieron a su encuentro, llenas de congoja y dolor. Aún así, frente a un ambiente tan desolador, Jesús proclamó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego, reunidos frente al sepulcro de Lázaro, el Señor pidió que quitasen la piedra que cubría su entrada. Entonces gritó: Lázaro, ven fuera. Al instante, y ante el asombro de todos los testigos, el que había estado muerto se levantó y salió del sepulcro. De esta forma, el Señor manifestó su autoridad sobre la muerte. En Él hay resurrección. En Él está la vida. Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Como en esas películas con final lacrimógeno y para nada feliz, esas que vemos una y otra vez deseando que termine de otra manera, pero que ya sabemos cómo termina, también al recordar la atroz muerte de Jesús sobre una cruz, podríamos pensar y desear que la historia hubiese transcurrido de otro modo. No obstante, la historia de Jesús no concluye
con su muerte. El desenlace era también inevitable, porque inevitable era su resurrección. Jesús ha resucitado. Lázaro volvió a la vida, pero un tiempo después partiría nuevamente de este mundo. Pero Cristo vive para siempre. En Jesús tenemos esperanza, porque así como nos ha representado en el glorioso intercambio de su muerte, también nos representa en su victoria eterna sobre el sepulcro. Para todos los que hemos creído en Él, la muerte no es nuestro fin, como tampoco lo es para aquellos que ya han partido hacia su presencia. Si creemos en Jesús, viviremos eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? En este domingo de Pascua, celebremos juntos la suprema victoria de nuestro Salvador Jesús. Él ha resucitado. Ha resucitado. Amén. El cuerpo de nuestro Señor fue completamente rasgado antes y durante su horrenda crucifixión. Pero no solo en vida sufrió las más terribles heridas. Aún después de morir, un soldado le abrió el costado con una lanza para constatar su fallecimiento. Solo las mujeres que seguían a Jesús y el apóstol Juan estuvieron al pie de aquella cruz. El resto de los discípulos se mantuvo escondido por temor a ser arrestados. Las mujeres entonces presenciaron el cruel flagelo que sufrió el Señor. Ellas, llenas de profunda tristeza, lo vieron agonizar hasta su último aliento. Además, contemplaron cómo el cuerpo sin vida del Señor fue descolgado de la cruz. Después observaron a José de Arimatea y a Nicodemo cubriendo al Señor con ungüentos y vendas para luego dejarlo en un sepulcro. Más tarde regresaron a sus casas llenas de tristeza y desánimo. No imaginaban de lo que pronto también serían testigos. Era una costumbre de la época que el cuerpo de quienes fallecían fuese perfumado por sus seres queridos unas horas después de su muerte. Esto representaba una expresión de amor y una última despedida. Las mujeres también querían ungir el cuerpo de Jesús, pero él había muerto un viernes, y conforme a la ley, el sábado, que era día de reposo, no estaba permitido hacer trabajo alguno. Así que fueron al sepulcro recién el domingo por la mañana. Entre ellas estaban María Magdalena, María y Salomé. No obstante, mientras avanzaban, tuvieron una nueva inquietud. El relato nos dice que muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? La tumba de Jesús había sido sellada con una enorme piedra, un obstáculo que no había estado en los cálculos de las mujeres. Aún así, más allá de su preocupación, ellas siguieron adelante hasta el lugar donde sabían que había sido puesto el Señor. Sin embargo, al acercarse a su destino, se llevaron una impactante sorpresa. Mientras se preguntaban quién les ayudaría a quitar la roca de la entrada, Marcos añade, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. La piedra había sido removida. Alguien había abierto el acceso a la tumba. ¿Pero quién? ¿Acaso alguien más había venido a perfumar el cuerpo de Jesús? Esto no era muy probable. ¿Qué otro ser querido podría haberlo hecho? ¿Qué otro ser querido que no estuviese oculto a las sombras podría haberlo hecho? ¿Quién habría tenido el valor de venir? Entonces, ¿será que se habían equivocado de tumba? Esto tampoco era probable.
Ellas habían visto dónde fue sepultado el Señor y no podía ser que todas estuviesen equivocadas. Además, no podían estar confundidas por la oscuridad de la noche. El sol ya había salido y podía identificarse claramente el lugar. Esa era la tumba de Jesús, pero estaba abierta. Allí era donde habían visto con sus propios ojos que fue puesto el Señor, pero la piedra había sido removida. Por ende, algo excepcional había pasado. Aunque ellas no lo sabían, aunque no lo sabían aún, la piedra removida era el primer indicio y una evidencia contundente de que Jesús se había levantado del sepulcro. Como él mismo lo había anticipado unos días atrás, Cristo había declarado: «He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará». Jesús había asegurado de antemano que él padecería inmensamente hasta morir. Y asimismo afirmó que vencería el poder de la muerte al tercer día. Las palabras anticipadas del Señor constituyen la certeza más inconfundible de su resurrección. Porque Él se levantó del sepulcro como había dicho. Además, siendo el Mesías prometido, cumpliría lo señalado por las profecías, como lo anunciado por David 1000 años antes de Cristo, que dijo: «Pero tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba». Jesús había muerto de manera estremecedora sobre la cruz y había sido sepultado. Ahora ya era el tercer día desde aquel cruel suceso. Aún así, las mujeres no estaban preparadas para encontrarse con una escena como la que veían con sus ojos. La piedra removida les era inentendible y las llenaba de inquietud y confusión. ¿Por qué? ¿A causa de qué? A causa de su incredulidad, a causa de considerar como real solo lo que podían concebir con su razón, por no tener presente ni las palabras de Jesús que había asegurado que resucitaría, ni las profecías sobre el Mesías. La incredulidad es el mayor impedimento en nuestro corazón para reconocer y aceptar la realidad de la resurrección de Jesús. Así como las mujeres no pusieron atención en las palabras del Señor, nosotros tampoco podemos aceptar la resurrección de Cristo sin admitir la veracidad de la palabra de Dios. No se puede aceptar la resurrección de Jesús si no se lo hace por medio de la fe. El que tiene fe cree que Cristo murió para pagar el precio de nuestro pecado, pero que también resucitó de entre los muertos. Y esta es la fe que nos conduce a la vida eterna. Pablo proclamó: «Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo». Para los incrédulos, la piedra removida no es más que una incógnita, un hecho incierto y hasta irrelevante. Pero para nosotros, la piedra removida es la noticia más espectacular y sublime. Porque esa piedra que sentenciaba el poderío de la muerte sobre toda la humanidad ha sido removida. La piedra que sellaba nuestra irremediable condenación ha sido abierta. La piedra que indicaba nuestra derrota absoluta frente a ese gigante enemigo, despiadado, desalmado e imbatible, ha sido quitada. Aún sin tener la capacidad de hablar, aquella piedra removida proclama a gritos una realidad que no puede silenciarse. Proclama que tal como Él lo había anunciado, Jesús ha resucitado.
Amén. Pero la piedra removida no había sido quitada. Esa piedra no había sido quitada para que Jesús pudiese salir del sepulcro. El glorioso cuerpo resucitado del Señor era capaz de trascender, de traspasar los límites del tiempo y del espacio. Así que en realidad la piedra había sido removida con otro propósito. ¿Cuál? Fue quitada para que las mujeres pudiesen ingresar. Fue quitada para que ellas pudiesen entrar y vieran que Jesús ya no estaba en ese lugar. De este modo, cuando ellas entraron al sepulcro, se encontraron con un escenario impresionante. El cuerpo del Señor no estaba allí. El que sí estaba allí era un joven espeluznante. Porque dentro de aquella cueva había un ángel que las estaba esperando. Y él tenía una maravillosa noticia para darles. Marcos describe que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Frente a tan extraordinario panorama, las mujeres no lograban entender nada. No entendían nada. A la tan angustiante situación de haber perdido a su amado maestro por una muerte injusta y atroz, ahora se sumaba la desesperación de su cuerpo desaparecido. No tenían cuerpo para ungir. La tumba estaba vacía. Y sin llegar a asimilar lo que les estaba sucediendo, ese misterioso mensajero encima les decía que el que fue crucificado había resucitado de los muertos. No está aquí, les declaró el ángel. Lucas detalla que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Las mujeres venían a llorar a un crucificado que yacía frío e inerte. Ellas habían visto cómo el cuerpo de Jesús había sido destrozado en la cruz. Por eso no era concebible en sus mentes que Él no estuviese muerto. Así que venían a ungirlo y llorarlo hasta que se les terminasen, hasta que se les apagasen las fuerzas. Sin embargo, no había lugar para la tristeza. Aquel era un día de gran alegría. Jesús había resucitado, había vencido el poder de la muerte. No existía posibilidad alguna de que Cristo permaneciese en el sepulcro. La muerte no podía retener al dador de la vida, a aquel que era justo y sin pecado. Dios había levantado a su amado Hijo, manifestando así la naturaleza de Jesús ante toda la humanidad. Pablo nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La tumba vacía era otro espectacular indicio de que Jesús había resucitado. Pero ¿podría ser que alguien hubiese robado su cuerpo y lo hubiese escondido? Juan nos dice que cuando Pedro supo que la tumba estaba vacía, corrió al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Si alguien se hubiera llevado aquel cuerpo sin vida, tendría que haberse tomado el trabajo de desenrollar los 40 kilos de vendas que lo cubrían, no estoy exagerando, para volver a enrollar esos lienzos ensangrentados y dejarlos prolijamente acomodados en su lugar. Esto sería ridículo. Además, la tumba había estado custodiada por soldados romanos. Robarse el cuerpo era imposible. Por lo tanto, la tumba vacía con las vendas prolijamente enrolladas era un testimonio irrefutable.
Jesús había vencido el poder de la muerte. Por su parte, la inusitada presencia de un ángel del Señor, ese extraño joven con vestiduras blancas en el interior del sepulcro, era otra clara evidencia de que Jesús había vencido a la muerte. Ese ángel, además de proclamar la resurrección de Cristo ante las mujeres, traía una misión especial para ellas. Les dijo: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Era el anhelo del Señor tener un encuentro con sus amados discípulos para restaurar el corazón de quienes lo habían abandonado, para restaurar el corazón de aquel que lo negó con vehemencia, para sanar toda herida y transformar todo lamento en un gozo sin fin. Muy pronto el Señor se presentaría ante los suyos. Su aparición frente a sus discípulos sería el más concluyente testimonio de su resurrección. Pablo declara que Jesús resucitado apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. A más de 500 hermanos a la vez. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos me apareció a mí, dice Pablo. Toda una gran multitud vio al Señor resucitado. ¿Podrían tantas personas haberse equivocado al mismo tiempo? ¿Podrían tantos haber tenido una misma alucinación? Claro que no. ¿Podrían tantos haber salido por el mundo a testificar una mentira, viviendo y muriendo en la miseria y en las más crueles ejecuciones? Claro que no. Ellos habían presenciado una realidad innegable y sus vidas consagradas evidencian claramente que Jesús ha resucitado. Amén. Aún así, esta fascinante verdad que ha llegado hasta nosotros, nunca fue fácil de asimilar por quienes la recibían. Tampoco lo fue para las mujeres que, derretidas por el miedo, huyeron asustadas de la presencia del ángel que vieron en la tumba vacía. Marcos nos dice que ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. No decían nada a nadie porque tenían miedo. No obstante, aquellas que se habían quedado perplejas y confundidas, cuando se recuperaron del susto, cuando se recuperaron de su temor, salieron a contarle a los discípulos lo que había ocurrido. Pero, ¿por qué la resurrección de Jesús es tan buena noticia para nosotros? ¿Por qué? Porque al morir, Jesús nos otorgó el perdón y arrancó nuestro pecado. Pero además, nos dio garantía de esto con su resurrección. La victoria de Cristo sobre la muerte nos da salvación y la inquebrantable esperanza de la vida eterna. Pablo nos dice que Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Pedro entonó una alabanza diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así como Jesús venció a la muerte, quienes creemos en Él, también somos hechos vencedores. Por lo tanto, la muerte no podrá retenernos. Como Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? La fe en Jesús resucitado, nos conduce a la vida eterna. Es la base de nuestra confesión de fe. Pablo señaló
porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Por eso, todo aquel que con fe confiese que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darle la vida eterna, alcanza la salvación. Todo aquel que con fe confiese que Cristo murió por sus pecados y resucitó para darle la vida eterna, alcanza salvación. Sea esta también tu confesión de fe en este día. Amén. Gracias a que Jesús resucitó, nosotros también tenemos la certeza de que resucitaremos. La palabra nos dice que si creemos que Jesús murió y después resucitó, entonces también debemos creer que Dios resucitará con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por lo tanto, no existen despedidas perpetuas entre quienes creemos en Jesús. Porque por más que nos toque partir de este mundo, volveremos a encontrarnos para estar para siempre unidos en el reino del Señor. La muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte ya no puede derrotarnos. Hoy podemos exclamar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús ha resucitado. Esta es nuestra certeza. Esta es la base de nuestra fe. Esta es nuestra esperanza. Por eso, como todo aquel que en verdad cree en la resurrección de Jesús, llevemos una vida consagrada al Señor. Tal como los millares de testigos que a lo largo de la historia entregaron sus vidas por anunciar el Evangelio de Jesús, por proclamar la salvación a las almas. Por eso, mientras aguardamos la manifestación de nuestro Señor Jesús, que nos llevará a su reino eterno de gloria, seamos responsables en cumplir la misión que Dios nos asignó. Pablo nos dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Quien tiene fe de resurrección se entrega por completo a Jesús, trabaja en su obra con fidelidad y agradece así al que lo salvó. Nuestro completo sacrificio y entrega es también un indicio incuestionable de la innegable resurrección del Señor. Creer que Jesús resucitó no es solo un concepto o una convicción. Creer que Jesús resucitó se manifiesta en la forma en que vivimos, en los propósitos de nuestra vida, en nuestra escala de valores y en nuestras prioridades. Cada vez que medito en la palabra de resurrección, Dios me lleva a ver una nueva realidad que se desprende de esta maravillosa victoria. Yo creo que Jesús murió para pagar el precio de mis pecados y que resucitó para mi salvación eterna. Creo que se levantó de la tumba con poder. Pero la fe de resurrección es mucho más que un conocimiento pasivo. La fe en la resurrección de Jesús debe trasladarse a mi vida real y cotidiana. Porque ¿cómo podía mantenerme sin hacer nada para el Señor o desperdiciando mi tiempo en cuestiones terrenales ante tan extraordinaria obra divina? ¿O cómo podía dejarme amedrentar o esclavizar por la condición presente, la preocupación o el temor, habiendo sido hecho vencedor en Cristo? Por eso, no solo quiero creer en la resurrección, no solo quiero creer en la resurrección, también quiero vivir con la fe de resurrección. Dios también nos guíe y use nuestra vida
para testificar esta inocultable verdad. Amén. Jesús ha resucitado. Él es la resurrección y la vida. Celebremos juntos la victoria de nuestro Salvador y Señor, que hoy también es nuestra victoria. Testifiquemos al mundo esta maravillosa verdad, para que otros también crean en Él y no se pierdan, sino que tengan vida eterna. Cristo no permaneció en una cruz, no permaneció en un sepulcro. Cristo se levantó de la tumba, venciendo la muerte, y hoy vive para siempre. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque tú hoy nos haces celebrar esta maravillosa noticia. Jesús ha resucitado y vive para siempre. Él está vivo, es invencible. Hoy nosotros estamos aquí porque esa victoria también nos ha alcanzado a nosotros. Tenemos esperanza de vida eterna en Jesús, que al derrotar el poder de la muerte también nos ha hecho vencedores sobre el pecado que nos conducía a esa muerte. Hoy, Señor, delante de ti confesamos que creemos que Cristo murió por nuestros pecados, que murió a causa, por culpa de nuestro pecado, pero que resucitó con poder para otorgarnos el perfecto perdón y la perfecta esperanza de una vida eterna. Hoy, Señor, confesamos que Cristo es la resurrección y la vida, que no lo es solamente un concepto, sino que también es parte de nosotros. Y hoy también queremos, por eso, consagrarnos a ti, para que nuestra vida también sea un indicio irrefutable de que Cristo ha resucitado con poder. Ayúdanos, Señor, a poder manifestar al mundo de esta verdad. Te damos muchas gracias y hoy celebramos con alegría tu victoria y te alabamos. Pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo.